Empieza a saborear la semana con un bocado para el alma, a través de Radio Anáhuac 1670 AM. Bienvenidos a este espacio que alimenta tu cuerpo, tu mente y tu alma. Descubre cómo se vive mejor con Luz María Orsí y Claudia Hermosillo. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal? Estamos aquí en Un Bocado para el Alma en el 1670 de AM, Radio Anáhuac, eleva tus sentidos. Yo soy Claudia Hermosillo y estoy muy contenta de estar con ustedes ahora compartiendo otro nuevo tema con Mariana Hernández, nuestra invitada constante en este programa. Em, Les voy a platicar un poco de lo que vamos a hablar hoy. Vamos a hablar de el sufrimiento rentable. ¿Qué es esto? Siempre estamos buscando la felicidad, ilusamente pensamos que encontrar la felicidad va a significar no volver a padecer ni dolor, ni inconvenientes, ni pérdidas, ¿no? La tendencia actual pues no ayuda tampoco, se busca la comodidad ni el placer constantemente, muchas veces dirigiéndonos a un lugar donde tampoco encontraremos esa felicidad. Pero nada más alejado de la realidad. La vida está llena de momentos buenos, pero también de obstáculos y momentos no buenos o incluso malos. Entonces, ¿no sería mejor hacer las paces con la idea de que en algún momento existirá un tipo de sufrimiento en nuestras vidas? ¿O qué tal que cambiamos nuestra forma de ver el sufrimiento? ¿No? ¿Cambiaría nuestra vida? Quédense con nosotros porque este programa está súper interesante y esclarecedor y nos va a ayudar en esta aventura que es la vida. Vamos a ver ahora con Mariana Hernández cómo es nuestra relación hoy con el sufrimiento estéril contra un sufrimiento rentable y cuáles son los frutos del sufrimiento rentable, ¿sí? Aunque no lo crean, sí, el sufrimiento puede ser rentable. Ok, entonces, déjenme les presento a Mariana. Mariana Hernández es socio fundador de Icon Lead, empresa especializada en liderazgo integral. Es licenciada en pedagogía con especialidad en logoterapia y análisis existencial y en terapia racional emotiva conductual. Tiene una maestría en ingeniería en imagen pública con especialidad en psicología del rostro, microexpresiones y detención de mentiras. Certificada en coaching cognitivo PNL y coaching político. Tiene 20 años de experiencia coordinando y ejecutando planes de formación y capacitación para líderes empresariales en diversos temas, como inteligencia emocional, imagen ejecutiva, liderazgo, sentido de trabajo, presentaciones efectivas, felicidad en el trabajo. Asimismo, posee más de 7,000 horas en procesos de coaching individual y de equipos. Algunos de sus clientes son Grupo Nacional Provincial, Bancomer, Banamex, Fuller, Soriana, Pernod Ricard, partidos políticos, entre otros. Es coautora del libro Felicidad en el Trabajo y colaboradora del periódico El Asegurador. Tan pronto como se resuelvan unos problemas técnicos, le damos la bienvenida a nuestra invitada y a mi compañera Luz Mari. Ahora les voy a platicar, pues, ¿por qué sufrimos? ¿No? ¿Cuál es la razón del sufrimiento? Bueno, sufrimos porque tengo algo que no quiero o quiero algo que no tengo, ¿no? No tengo una enfermedad y no la quiero, tengo una separación, tengo una pérdida de alguna persona querida y no la quiero, o quiero algo que no tengo, ¿no? Necesito un trabajo, quiero vivir en otro lado, etcétera, ¿no? Esas son las principales razones o una de las mayores razones por las cuales sufrimos, ¿no? Efectivamente, como decía yo al principio, hay una búsqueda crónica de la felicidad. O sea, en esta época de la vida, con el relativismo, con el amor al hedonismo y al placer, pues buscamos no sufrir. Cualquier inconveniente, cualquier piedrita, a lo mejor la convertimos, exageramos un poco, y la convertimos en un sufrimiento, ¿ok? Dicen que la actitud que nosotros tengamos hacia eso, hacia nuestros inconvenientes o verdaderos momentos difíciles, genera dolor o sufrimiento. El sufrimiento ya es cuando nosotros, como que nos quedamos estancados ahí, ¿no?
Un ejemplo también es el sufrimiento en el caso de, como del jefe, ¿no? Por exceso de responsabilidad o en el caso del victimismo por ausencia de responsabilidad, ¿no? Tengo una ganancia extra en esta ausencia de responsabilidad, en no querer asumir lo que está pasando y me muestro como víctima y entonces hay un tipo de sufrimiento. También en el caso del jefe, por exceso de responsabilidad, pero esto ya dejemos que nuestra invitada de hoy nos lo explique. Entonces nos decías, Marianita, de el problema del jefe, ¿no? El problema del jefe sería que decimos, bueno, puedes sufrir por falta de responsabilidad o por exceso de responsabilidad. Y a lo mejor yo diría más que por exceso de responsabilidad, por distorsión de creer que es tu responsabilidad. Como vulgarmente se dice, no te cuelgues changos que no te corresponden. Exacto, exacto, pero además, de verdad que cuántas cosas nos generan sufrimiento, como esta persona que decía, es que yo tengo que hacerle notar a mi jefe que de verdad hace comentarios que no debe de hacer en las juntas y tengo que ver la manera de que deje de hacerlo. Entonces yo decía, hombre, si para uno mismo de repente es como complejo cambiar algo, ahora aventúrate a querer cambiar al jefe. Eso ya no es parte de tu responsabilidad. O quiero cambiar a mi esposo, o quiero cambiar a mi suegra, o quiero... A eso me refiero con exceso de Un exceso. responsabilidad. Y no Ajá, no está en tus manos. O sea, no, aunque quisieras, no está en tus manos. pero ¿sabes cuál es la trampa? Que nos creemos omnipotentes. Entonces, claro, yo voy a cambiar a ese hombre porque le mentí a muchas mujeres, pero a mí no me va a mentir. Por favor, ¿no? Y acaba Sí. sufriendo por un exceso de responsabilidad o, como lo decía hace rato, por un mal entendimiento de responsabilidad. Y la otra que yo decía de, oye, pues a lo mejor estoy sufriendo porque tengo algo que no quiero o porque quiero algo que no tengo. Y a mí me gusta mucho Schopenhauer, que ha sido catalogado como un filósofo súper pesimista, pero decía, la gente que dice que quiere algo, que desea algo y que eso le va a dar felicidad, es un loco. Porque uno sabe, cuando estás teniendo un sufrimiento, sí sabes que eso no lo quieres. Pero cuando estás deseando algo, no sabes en realidad si eso te va a dar la felicidad. Y es así de, el día que yo me case, el día que yo tenga tal propiedad, el día que eso me va a dar la felicidad, eres un loco. En realidad no sabes si eso verdaderamente te va a dar la felicidad. Entonces, creo que primero que nada, habría que entender que a todos nos va a llegar sufrimiento en diferentes maneras. Todos vamos a pasar por una dosis de sufrimiento y el sufrimiento, en pocas palabras, es cuando sentimos que como que se rompe nuestra brújula protectora. O sea, cuando tienes una pérdida, cuando dices, oye, pero yo pensaba que tenía mi trabajo seguro porque llevaba 20 años ahí, mi jefe ya me desvinculó, o yo tenía un matrimonio de tantos años y hoy ya no existe, o perdí salud. Y entonces, justo por eso es un desgarro de tu brújula protectora, porque te quedas como sin techo y sin piso. ¿Qué hago con esto? No lo quiero. Claro que no lo quiero, porque lo que pasa es que en ese momento viene un reacomodo absoluto de ok, ahora que ya no tengo trabajo, ahora que ya no tengo patrimonio, ahora que ya no tengo esta persona, ¿cómo empiezo a vivir esto? Y por eso es tan doloroso y es un proceso que lleva tiempo. Sí. Oye, y también, ahorita que estaba pensando en eso, hay muchas cosas que nos ocasionan dolor y que nosotras o nosotros lo convertimos en sufrimiento, Uh-huh, ¿no? uh-huh. O sea, con esa actitud o de victimismo o de miedo o qué, ¿no? Pero como que en lugar de, te quedas como perro persiguiéndote la cola, ciclado, Sí. y entonces
algo que iba a ser un dolor o un mal rato, te lo conviertes uno solito, se lo hace sufrimiento, ¿no? Acabas de mencionar algo que Buda decía, que el sufrimiento son como dos flechazos. Justo, el primero es el dolor físico, y el segundo es el dolor que tiene que ver con tu interpretación, con, ok, esto que me pasa, en primer lugar me está pasando a mí. ¿Quién va a ser el único responsable de salir adelante? Porque además empezamos a buscar culpables o salvadores. Pues que venga mi esposo a rescatarme de esta crisis, ¿no? Pero es ese sufrimiento que yo recibo, me dura, incluso hasta hay una teoría que dicen que dura unos cuantos minutos, 20 minutos, el sufrimiento dura 20 minutos. Pero lo demás es lo que tú sigues, que puedes estar todo el santo día encima de ese sufrimiento. Y entonces, yo siempre he dicho que así como existe la inteligencia emocional, la inteligencia social, la inteligencia ecológica, debería de existir una que fuera la inteligencia interpretativa. ¿Qué estoy interpretando de esto? Y porque además, ante el sufrimiento, lo único que nos va a quedar es como apelar a nuestro mundo interno, para que entonces desde mi mundo interno, desde mis fortalezas, yo pueda salir adelante de este sufrimiento. El chiste es cómo construyes tu mundo interno. Y si mi mundo interno está construido a base de, es que no me gusta sufrir o no me gusta incomodarme, entonces el primer flechazo de ese dolor, después el segundo se convierte en días enteros sufriendo por algo que yo misma estoy interpretando. Oye, y entonces, ¿cómo convertimos este sufrimiento estéril en un sufrimiento rentable? Ese es el gran dilema. Ese es el gran meollo. No es el gran dilema, es el arte. Es el arte. Más allá del dilema, es el aprender a vivir. Ajá, porque primero, a ver, entendiendo como que el sufrimiento estéril, ¿cuál es? El que me inmoviliza, sobre todo, es el que no me permite ver opciones. Cuando hablamos de una persona que es víctima, una persona víctima es aquella que no ve opciones, y entonces me desgració la vida, me hizo sentir estúpida, fue culpa del otro, y entonces se convierte como en el rigor mortis de la mente. Ya no ves ninguna opción. Ese es el sufrimiento estéril. Ahora, Marita, cuando tienes un sufrimiento muy fuerte, digamos, un trauma o así, en el momento, digamos, en estos primeros 20 minutos, posiblemente tengas este sufrimiento estéril de no ves opciones, estás asimilando, te está que, ¿no? Y ya, a ver, ya que empiezas a poder respirar, a analizar, entonces ya viene digamos, una lluvia de ideas, posibilidades más claras, pero en este shock inicial, pues pareciera que el mundo se te apaga. No, claro, y por supuesto que se te apaga, y no, y qué bueno que lo mencionas. No quiero dejar el mensaje de, bueno, tienes un sufrimiento y entonces inmediatamente tienes que ver opciones. Por supuesto que no, porque es todo un proceso y te tienes que vivir en el proceso de tristeza, de enojo, de lo que quieras, para empezar a reacomodarte. Y en ese reacomodo vas a empezar a ver opciones. Pero puede pasar que en un sufrimiento estéril me quede en no veo ninguna opción años después y siga culpabilizando a alguien, ¿no? A eso me refiero. Perfecto. Ahora, en ese sufrimiento estéril hay un ejemplo que me gusta mucho de una mujer que se sentía atraída por un compañero de la escuela. Y entonces decía, es que, ok, me gusta fulanito, pero yo como que siento que sí le gusto, pero no sé si decirle o no. Bueno, a ver, ¿y qué pasaría si le dices, no, porque no quiero aceptar el rechazo? ¿Qué tal que me dice que no? Ok, si convertimos el sufrimiento estéril a uno que se mueva, entonces aprendamos a escoger qué sufrimiento prefieres. ¿Prefieres quedarte con la duda eterna de este hombre que siente por ti? ¿O prefieres ir a preguntarle y a lo mejor aceptar que él no sienta lo mismo por ti? Pero aquí la clave es que estamos optando por dos tipos de sufrimientos.
Y eso es lo que en general decimos, no, ¿cómo? Pues si yo lo que quiero es ser feliz. Sí, pero ante esta situación te quedan estas dos opciones, o a lo mejor habría más, o ya superarlo, X, pero dos opciones que veía era, o le digo, pero si le digo, igual no voy a aceptar. ¿Qué sufrimiento eliges? Y ahora también, en este ejemplo que dice Marina, me encanta porque es evidente que el ser humano siempre va a sufrir por algo. O sea, es parte de nuestra vida. Hay que abrazarlo y decidir por cuál optamos, pero no nos podemos deshacer del sufrimiento. Exacto, y no podría, eh, como, porque además una parte importante para evitar el sufrimiento estéril es la aceptación. Eh, ¿qué no estás aceptando de esto que me estás diciendo? Que él no me quiera, no estoy aceptando aventarme. Es que en la medida en que no aceptes, en esa medida vas a seguir manteniendo el sufrimiento. ¿Cuál de las dos opciones? Sé que ninguna es como muy atractiva, Ajá. pero ¿cuál preferirías? ¿Por cuál preferirías sufrir? Y entonces optó por preguntarle. Y cuando le pregunta, él le dice, no, lo siento mucho, yo te veo como una hermanita. Yo en realidad no me siento atraído hacia ti. Y entonces, obviamente para ella fue muy doloroso, pero al final ya tuvo una certeza, porque también esa es otra. Le gustaré, no le gustaré, y si me rechaza y si no me rechaza, todos son hipótesis. ¿Qué certezas podrías generarte? Porque muchas veces la vida es la que no nos da certezas, pero tú podrías generarte algún tipo de certeza como para dar el brinco a esto, pues preguntar. Y aunque no le gustó, tiempo después fue más fácil para superar y decir, bueno, aquí ya no es. Y No es. le ayudó a moverse, a dejar de estar congelada en este sufrimiento, ¿no? De la Ajá, incertidumbre. O sea, ya me dijo que no, un trancazo de realidad, pero necesito avanzar. exacto, porque si se hubiera quedado en, bueno, pero es que le gustaré, no le gustaré, pero es que no me atrevo, entonces ahí ya te inmovilizó. Ya, y sigue sufriendo además, o sea, es un sufrimiento que permanece cuando el otro es, pues sufrí, fue un trancazo de realidad, pero pues igual yo me puedo mover hacia otro lado, ¿no? Ujú. Entonces creo que también una parte importante para convertir ese sufrimiento estéril que se mancha de victimismo, de inmovilizarte, de paralizarte, etcétera, es como decir, a ver qué sufrimiento decido, porque sería pues una falacia decir, pero es que yo lo que quiero es que él me ame y ser feliz y no lo sabemos, no lo sabemos hasta que no te avientes, ¿no? Ahora, ya entrando propiamente a cómo podemos saber que el sufrimiento es rentable, eh, el primer punto en el sufrimiento rentable es, y rentable obviamente me refiero a que me da frutos. Rentable es que no hay manera de que a través del sufrimiento no te vuelvas sensible. Vas a empezar a ver cosas que antes en un estado de tranquilidad o en un estado de armonía no veías. Y decimos que va incluso como hasta en contra de la alexitimia. Y la alexitimia es aquel que está anestesiado, que no puede diferenciar, estoy enojado, estoy triste, etc. Y para esto me gustaría contarles un cuentito que se los quiero leer de un minuto, pero prefiero leerlo para no omitir detalles importantes. Y dice, se llama La rueda incompleta. A una rueda le faltaba una parte. No estaba contenta de estar incompleta, así que partió en una misión para encontrar la pieza faltante y poder estar nuevamente entera. La búsqueda fue de lo más extensa, de país en país, de lugar en lugar, de aquí hasta allá. Por supuesto se movía con dificultad porque le faltaba una parte, pero ya que no podía moverse muy rápido, su paso tranquilo le permitía convivir con todo lo que la rodeaba en su tambaleante trayecto. Podía hablar con las mariposas, podía oler las flores, podía disfrutar la puesta de sol. Siempre buscaba su parte faltante. Y de vez en cuando la rueda pensaba que había encontrado la parte que le faltaba. Encontró alguna pieza que era demasiado grande o alguna que era demasiado pequeña o alguna que era demasiado cuadrada, pero ninguna encajaba a la perfección.
y se decepcionaba cuando la parte no le quedaba, pero continuaba buscando la pieza faltante. Un día, cuando menos se lo esperaba, ahí estaba la pieza que le faltaba. Y ahora la rueda estaba feliz, ya que no se tambaleaba, ni saltaba, ni cojeaba, porque ahora estaba completa. Y como estaba completa, podía rodar cada vez más rápido. Era un círculo completo. Sin embargo, la bendición también tenía su desventaja. Como podía rodar más rápido, no encontraba el tiempo para platicar con las mariposas o para oler las flores o para disfrutar la puesta del sol. La rueda corría, rodaba, se movía sin detenerse, sin leyes ni destino, pero la rueda no estaba feliz. Comprendió lo que había perdido por haber encontrado la pieza faltante. Así que decidió dejar a un lado lo que le hacía estar completa. E irónicamente decidió que realmente estaba más completa, aceptando que le faltaba una parte y que así debía seguir el resto de su camino. Entonces, es un cuento que me encanta porque sí es cierto, o sea, el sufrimiento te puede hacer como un poco más lento en empezar a disfrutar otras cosas, o más que disfrutarlas, porque todavía no llegas a disfrutarlas, en hacerte más sensible, en simplemente esto que hemos vivido a través del COVID, he estado distanciado de la gente, no me ha gustado, y ahora cómo verdaderamente llego a disfrutar que me den un abrazo. ¿Qué cosas empiezo a darle un valor diferente gracias al sufrimiento? Claro, me parece que hoy por hoy no vemos los beneficios del sufrimiento, ¿no? Trae grandes beneficios que no queremos ver porque duelen, ¿no? Pero como dices tú, estos beneficios te hacen más humano. Y es que hoy por hoy nos estamos deshumanizando. Entonces el sufrimiento lo vemos muy claro cuando hay un enfermo en la familia o llega, he platicado con varias familias que tienen un hijo con capacidades diferentes y dicen, es una bendición para mi familia. O sea, ha sido una bendición para mi familia porque me decía justo la semana pasada una señora que tiene un hijo con ciertas discapacidades y dijo, tiene 2 hijos grandes que son adolescentes. Veo a las familias, a mis amigas con hijos adolescentes de todos los problemas que se quejan del adolescente y en mi familia no, porque mi hijo enfermo ha cambiado la dinámica incluso de la adolescencia de mis hijos, que nos obliga a todos a salirnos de nosotros mismos, medirnos, no ser tan, demandar tanto, por ejemplo, dinero, porque pues se necesita para sus terapias. Entonces, mis adolescentes no son el común denominador de los adolescentes de hoy, porque mi hijo nos ha enseñado a vivir otras cosas, nos ha humanizado. Entonces, a mí fue un shock para mí porque esa adolescencia tan fuerte que les llega a todos, incluso este chiquito había venido a transformar la adolescencia de sus hermanos. Y es eso, o sea, ese es otro punto importante del sufrimiento rentable. O sea, sí me ayuda a ser más sensible a otras cosas que si yo estuviera en el rush y si estuviera corriendo, a lo mejor no empezaría a valorar otras cosas. Efectivamente me humaniza, que eso para mí es el fruto principal del sufrimiento. Porque lo que pasa con el sufrimiento es que además nos hacemos mucho más solidarios. Porque lo irónico del asunto es que nos unimos más en el sufrimiento que en la alegría. Y, por ejemplo, los alemanes tienen una palabra que se llama Mitfruit. Y Mitfruit significa alegría por tu alegría, ¿no? Que es así de empato con tu alegría. Y claro, pues es padre decir, oye, esta persona es feliz con mi felicidad. Pero la realidad es que somos mucho más cercanos cuando empatamos en el sufrimiento. Y lo vemos en situaciones como desde un temblor en la Ciudad de México, esto mismo del COVID en que nos ha unido, porque todos, y eso sí, yo digo, no me gusta usar generalizadores, pero casi puedo apostar, que todos a nivel mundial, en el 2020 tuvimos que haber pasado por muchísimos cuestionamientos, porque no hubo alguien que se sintiera pleno en el 2020. Entonces, ¿cómo nos unimos
en esta parte del sufrimiento. Y puede haber una parte en donde yo caiga como en una especie de heroísmo frente al sufrimiento, de decir, wow, qué padre, superé esto, que eso también sería un fruto, superé esto, logré pasar este sufrimiento, pero no solo está el heroísmo, sino también el humanismo. Esto que yo viví como dolor, ¿cómo lo puedo compartir a los otros? De los grandes males surgen grandes obras. O sea, por ejemplo, la periodista esta Virginia Sender, que sus nietos tuvieron un accidente y están quemados. Y a raíz de ese accidente, ella funda esta sociedad de Michu Mao, no me acuerdo cómo se llama, y entonces es, por esto que estoy sufriendo, yo quiero que otras personas no sufran lo mismo que yo sufrí. Es increíble cómo nos podemos volver hasta generosos. Mujeres que, por ejemplo, han sufrido abuso, mujeres violadas de, oye, pero tienes que ir a carearte con el que te violó. Si esto significa que yo irme a carear con él no va a lastimar a alguien más, lo voy a hacer. Nos volvemos súper generosos con el sufrimiento. Entonces, es así como si yo le pudiera encontrar estas bondades, a lo mejor en el momento del sufrimiento, por supuesto, no va a ser la sensación más agradable, pero es como decir, ¿qué frutos me podrá traer después esto? No necesariamente en este instante, pero creo que cambiaría mi manera de aceptar esa situación difícil. Oye, Mariana, Clau y yo entrevistamos, bueno, cada año entrevistamos a personas sobrevivientes de cáncer, ¿no? En el mes de Ajá. Y nos dieron una estadística, bueno, preparando el programa, llegamos a una estadística que cuando tuvimos a los invitados nos las confirmaron y que nos llamó muchísimo la atención. No sé si te acuerdas, Clau, que de las mujeres con cáncer, de las mujeres casadas con cáncer, el 73% de sus esposos las abandonan, o sea, se divorcian, porque no saben manejar este sufrimiento. Pero de las que se quedan casadas y sobreviven al cáncer, se hacen matrimonios súper unidos y fortalecidos, ¿no? Entonces, como que esto, tenemos las dos realidades del sufrimiento. El que no sabe enfrentarlo y huye porque no sabe qué hacer con él y es demasiado dolor ver cómo su esposa se va consumiendo y no sabe qué hacer frente a esto. Y los que sí saben, ya sea con acompañamiento, sin acompañamiento o con el Espíritu Santo, se quedan junto a su esposa, este matrimonio después del cáncer sale súper, súper fortalecido. Y con Incluso grandes... individual. ¿Te acuerdas? Individual. ¿Te acuerdas que una de ellas que hacía pelucas nos decía que para ella fue una bendición el cáncer? También. ¿No? Entonces, sí, yo creo que también te da como un cambio de prioridades, ¿no? Ajá, exacto, a eso iba. O sea, me hace más sensible, me humaniza y hay un replanteamiento de prioridades. Mis valores se acomodan de una forma distinta. O sea, yo después del cáncer, pues ahora ya no me interesa tener una dirección, me interesa estar con mi familia, me interesa recuperarme, ya no es mi prioridad, ¿no? O sea, hay un replanteamiento forzoso de, a ver, justo en esto que yo les decía, de es un reacomodo del yo, en ese reacomodo es, ¿de verdad esto será tan importante para mí? ¿Qué es lo que hoy verdaderamente me da sentido a mi vida? Y así como hablaban de las mujeres con cáncer, también no me sé la estadística, pero sí sé que, por ejemplo, los padres que pierden hijos, o sea, que su hijo llega a morir, pasa de los dos, o es así es un factor clarísimo para que no sigan juntos, o se unen enormemente en el sufrimiento. Entonces, sí es importante como el cómo vivo yo mi propio sufrimiento, pero también qué tan apto estaré para acompañar al otro en el sufrimiento. Porque también yo creo que y eso yo se los digo como personalmente, para mí uno de los principales sufrimientos es ver sufrir a la gente que yo quiero. O sea, como que uno si está sufriendo, bueno, ves cómo te acomodas, pero sientes como mucha impotencia de
esta persona está sufriendo y es una persona, es uno de mis grandes amores, ¿no? ¿Cómo le haces? Entonces, creo que otro aspecto importante de este sufrimiento rentable es que también, así como replanteas tus valores, adquieres sabiduría. No, y pensémoslo así, de uno de los sufrimientos más grandes que hayan tenido en su vida, si lo supe acomodar, a lo mejor me hace ver la vida de una forma diferente y entonces entendí otras cosas que antes yo no entendía. Me permitió adquirir sabiduría con respecto a este tema. Hace poco alguien me decía también en terapia, una mujer acababa de terminar con su novio y entonces cuando yo empiezo a preguntarle, a ver, ¿qué extrañas de él? Y entonces me empezaba a responder, no, bueno, pues es que lo que no me gustaba es que tomaba muchísimo y yo no quisiera estar con una persona que tome así o de repente había faltas de respeto, yo no quiero eso y era muy cuentachiles y tampoco quiero eso, ¿no? Y entonces yo le decía, qué curioso que de lo que yo te estoy preguntando con respecto a qué extrañas, me contestas más bien desde la sabiduría del no, lo que yo ya no quiero. Y en eso creciste, gracias a ese sufrimiento. Esta relación, que además estoy todavía como acomodando de si extraño o si no extraño, pero me está permitiendo darme cuenta de lo que yo ya no quiero para la siguiente. Eso es sabiduría, eso es aprendizaje. Si soy capaz de darle la vuelta a, independientemente de que me sufra, de que sufra, ¿qué leo de este sufrimiento? Eso es lo importante, como aprender a leer el sufrimiento. No nada más a sentirlo, sino a leerlo. Oye, Sí, no, como ver más allá y ver qué puedo aprender de esto, ¿no? Y sí, esto del cambio de prioridades, el reacomodo, o sea, yo siento que es una de las mejores ganancias que te da un sufrimiento, porque a lo mejor tú estabas dedicada a algo que después ves que no tiene mucho sentido o que no tiene mucha trascendencia, ¿no? oye, Entonces, Exacto. y Mariana, a ver, yo tengo un sufrimiento enfrente y, y, o sea, o sea, está bien resignarse, decir, tiro la toalla, esto ya no lo quiero, no quiero luchar ante ello. Uh-huh. Yo creo que es más bien algo que se le conoce como la resignación afirmativa. Y la resignación afirmativa no es nada más como tirar la toalla, sino comprender que ante esto probablemente yo ya no tenga otra cosa que hacer más que aceptarlo. Por eso se le llama así, resignación afirmativa. Al final estoy decidiendo resignarme en como en decir, las personas que son, perdón, Aceptarlo. aceptarlo. O de hecho, por ejemplo, en los grupos de alcohólicos anónimos, que a mí me encanta esa filosofía, hablan de algo que se conoce como la transferencia de la responsabilidad. Y en Alcohólicos Anónimos es así de, cree en un ser superior, el que tú quieras, el de tu preferencia. Y a lo mejor hay cosas que ya transfieres. Es así de, tú sabes. O sea, yo que soy una persona creyente es así de, mira ya, Dios mío, tú sabrás, porque yo en este momento de verdad ya no encuentro como otra posibilidad, pero decido de alguna manera como dejar de controlar, de creer que controlo cosas que en realidad no controlo y, si es posible, también transferir la responsabilidad a alguien. Y esa transferencia de responsabilidad, insisto, en Alcohólicos Anónimos te lo dicen como un ser superior, pero habrá gente que lo transfiera a mi papá que ya está en el cielo, al árbol. De veras, también es como una forma de buscarte ayudas exteriores, porque el sufrimiento, vaya que sí, nos llega fuerte, y entonces habrá que estar de alguna forma como preparado, y preparado mentalmente, hablando de este mundo interior, me parece que es justo entender que va a estar presente, dejarme de tonterías de creer que yo nada más voy a ser feliz y se acabó, porque eso no va a pasar, pero sí comprender que el sufrimiento va a pasar
y que además nadie nos vamos a librar de él. Y entonces simplemente es como ya darle una bienvenida distinta de, bueno, pues esto no me gusta, pero así es. Oye, ¿y esto de la resignación realmente no te da, o sea, te quita de todas estas ventajas de que el sufrimiento sea rentable, ¿no? Porque como que sigues instalado, a lo mejor no con la misma intensidad, pero si no aceptas y solo te resignas, no la resignación afirmativa, como decías tú, sino como tipo victimismo, o sea, si nada más estás resignado, como que pues es lo que me tocó vivir y el mundo es Ándale, injusto conmigo, ajá. entonces tampoco estás parando de sufrir, no estás avanzando, no estás explotando, ni estás aprendiendo todo lo que esta situación te pudo haber enseñado, ¿no? Sí, es como, bueno, ya me resigno, pero pues la vida fue injusta conmigo y Ajá, Dios, no sé, ¿no? O sea, como que de todas formas sigo culpabilizando a sigue diferencia sufriendo. de esta resignación afirmativa, de decir, ok, ya conscientemente decido o entiendo que ante esta situación a lo mejor ya no tengo otra posibilidad. O simplemente, por ejemplo, hablando del victimismo versus el heroísmo, por decirlo así, la víctima generalmente se va a estar preguntando los porqués y el héroe va a decir, bueno, ok, ¿qué sigue? ¿Ahora qué hago? Y también yo creo que algo que es muy importante es en esta búsqueda que también tenemos crónica de entender las razones, de por qué pasa lo que pasa. Y hace poco lo platicaba con alguien y le decía, ¿y si yo te diera que si yo te dijera que la respuesta es que no hay respuesta, podrías aceptarlo? O sea, es también como el sinsentido del sentido, o sea, de repente hay cosas que uno no encuentra la explicación y humanamente quieres decir, bueno, pero ya entendí por qué pasó. A lo mejor a veces no voy a entender por qué pasó. Y también de mí dependería como tener un poco más de aceptación a que a veces las respuestas son las no respuestas. Oye, Mariana, entonces, ¿podríamos decir que hay no podríamos decir que hay algún antídoto para sufrir o hay el antídoto para dejar de sufrir? ¿Cuál sería? Abrazar, o como me encantó como dijiste ahorita, darle la bienvenida al sufrimiento desde otra perspectiva. Yo creo que uno primero es justo el comprender que no nos vamos a librar del sufrimiento, que darle otro marco al sufrimiento. Ok, es algo que no me gusta, pero me va a ayudar. Es como la medicina amarga que necesitamos para sanar. A veces así es, te dan una medicina que sabe a asqueroso, pero te cura. Ya, Oye, ahorita con la analogía que hiciste, las inyecciones que te tenían que poner tus papás, o sea, claro que ibas a sufrir, claro que a tu papá le estaba doliendo más picarte la pompa de lo que te quería a claro, ti, pero era el sufrimiento que necesitabas tú y que necesitaba él para mejorar tu salud, ¿no? Para llevarte a algo más ajá. sano. Sí, y yo me puedo quedar clavada en la inyección, en el jarabe que sabe a rayos, en la solución que tengo que tomar. Esa es nada más la medicina. ¿Qué vendrá después de esto? Y yo creo que un antídoto es justo darle un marco distinto al sufrimiento. Otro es como aceptar que aunque yo me cuestione muchas cosas, a lo mejor la respuesta que voy a obtener es que no hay respuesta. Otra, esta parte de la resignación afirmativa a ver, se valdría en determinado momento decir, creo que de verdad yo ya hice todo lo que estaba en mis manos y a lo mejor transfiero la responsabilidad a un ser superior. Y otro que me parece también importante es el sentido del humor. El sentido del humor es un gran aliado para el sufrimiento. Y en medio del sufrimiento, ¿qué tanta capacidad también tendrías para encontrarle el lado chistoso a las cosas? Y sí se puede, de verdad que sí. O sea, y no me dejarán mentir, pero hay momentos en donde a lo mejor estás llorando profundamente y alguien dice algo, te ríes y te distancias tantito. Entonces,
así como yo puedo como de repente zafarme un poco del sufrimiento por algo chistoso, es como qué tanto músculo de sentido del humor también tengo, porque me permite a lo mejor no dramatizar tanto, porque efectivamente hay sufrimientos muy fuertes y hay otros que también dependen de mi capacidad interpretativa. Y si mi capacidad interpretativa está sustentada en demandas, en derechos, por ejemplo, yo me merezco esto, a mí me deben de responder de tal manera y no tengo sentido del humor, seguramente lo que me va a pasar es que voy a sufrir más. Entonces creo que también otro antídoto, por decirlo así, pudiera ser el sentido del humor. Oye, Mariana, y para terminar, porque nos quedan 5 minutitos, ¿qué hacer cuando se está cerca una persona que no puede dejar de sufrir o que no quiere cambiar su visión? Creo que ahora, como se les llama, les dicen estas personas tóxicas, ¿no? Estas Sí. personas que te roban gasolina. En algún momento cada uno de nosotros habremos pasado por algunas situaciones de la vida en donde somos personas tóxicas y que robamos la gasolina porque estamos pasando por un sufrimiento importante. Pero si estamos del otro lado y estamos viendo que una persona hipocondriaca o que se victimiza o que no quiere salir de esa posición, ¿qué podemos hacer? ¿Hay algo que hacer? Yo creo que primero preguntarle qué quiere de ti, porque si no, a lo mejor caigo en esta omnipotencia de yo lo voy a sacar adelante, ya no quiero que esté así. Y le has preguntado él qué quiere con respecto a ti, porque también, Luz María, es como muy difícil ayudar a alguien que no se deja ayudar, Correcto. cuando ni te está pidiendo la ayuda, ¿no? Entonces, creo que sí es necesario como primero revisar, a ver, ¿hay algo que yo pueda hacer por ti? ¿Necesitas algo de mí? Porque igual la persona no quiere y entonces va a venir un sufrimiento para ti de, es que yo ya he hecho muchas cosas y no sale adelante, volvemos a lo mismo. Tendría que hacerme yo responsable de mí, pero si no, ahí caería a lo mejor un poco en el exceso de responsabilidad de yo tengo que sacarlo adelante. Había una persona que me decía, su abuelo se estaba muriendo y entonces me decía, pero es que quiero que tenga la mejor actitud en sus últimos días. Y ya le preguntaste a tu abuelo el que quiere, ¿y cómo vas a decir que tenga la mejor actitud? ¿Según quién? ¿Según tú? Es que le está gritando a mucha gente, ok, ahora pregúntale exactamente qué quiere, por qué le estará gritando a la gente, cómo se estará sintiendo. O sea, es un proceso que implica evidentemente mucha paciencia, mucho quedarme del lado de mis emociones, porque claro que me duele verlo así, pero a mí me tocará realmente hacer que él cambie de actitud, caería otra vez en el exceso de responsabilidad o en la distorsión de responsabilidad. Correcto. Oye, Mariana, y la última, para que tengamos esta actitud de sufrimiento rentable, ¿qué papel juega la inteligencia emocional? Porque tenemos que tener una alta dosis de inteligencia emocional para hacer de poder hacer consciente, razonar este sufrimiento y tratar de cambiar la perspectiva, aceptarlo, ¿no? Todo esto. El papel de la inteligencia emocional es crucial porque implicaría primeramente permitirme sentir. Pasar un duelo de un día para otro, yo ya estoy súper bien, eso sería hasta sospechoso. Tienes que dejarte vivir me siento triste, me siento enojada, como identificar bien qué emociones estoy teniendo. Y además otra, identificar o entender que, por ejemplo, en cuestión del proceso del duelo, además el proceso del duelo es tan personal como tantas personas existimos en este universo, ¿no? Y entonces es, ok, no, pues hoy ya estoy muy bien, sí, pero ¿qué crees? No va en línea recta y entonces un día te sientes triste y otro día te sientes enojado y otro día te sientes alegre y otro día vuelves a empezar. Y entonces es como, si no lo entiendes, dices, pero ¿qué me está pasando? Me estoy volviendo loco. Me pasó simplemente, ahorita me acordé, dando una conferencia justo de qué nos está pasando en el duelo ante el COVID y explicándoles esto me llamó mucho la atención que al final una persona me dijo, oye, gracias porque me doy cuenta de que no estoy loco.
porque simplemente por ver cómo es el proceso del duelo, ahora entiendo. Pues que yo decía, ¿por qué tengo días que estoy bien? ¿Por qué tengo días que estoy mal? ¿Qué me pasa? Entonces, cuando no entiendo las emociones, no entiendo los procesos, pues probablemente ahí mi inteligencia emocional no esté tan desarrollada, porque sí es necesario, si yo quiero sanar algo, primero tendré que tocarlo. No hay forma de que lo sane saltándomelo. Que, no, yo ya no siento nada, o de forma anestesiada o con esta lexitina que yo les decía. No lo vas a sanar si no verdaderamente transitas en él. Y para eso serviría la inteligencia emocional. Perfecto. Ay, Mariana, pues qué padre tema. Qué ganas de saber más. Siempre nos dejas con un buen sabor de boca y con ganas de más. No es como el postre que siempre dices, bueno, un pedacito más. Un pedacito más. Así que muchísimas gracias por estar con nosotros nuevamente en Un Bocado para el Alma. Les recordamos que Mariana está una vez al mes con nosotros y siempre con temas muy interesantes. Ya les avisaremos el próximo tema. No dejen de estar con nosotros el próximo martes aquí en su programa Un Bocado para el Alma. Yo soy Luz Mayor, sí. Claudia Hermosillo, muchísimo gusto de tenerte aquí, Mariana. Muchas gracias por el tema. Y sí, es cierto, aprendamos a darle la bienvenida al sufrimiento, como nos dijiste. Esto fue Un Bocado para el Alma y nos vemos el próximo martes. Bye. Muchas gracias. Gracias. Un bocado para el alma. Espacio donde la reflexión y diversión dan sabor a tu vida. Escúchanos los martes de 9 a 10 de la mañana en Radio Anáhuac 1670 AM. Amplía tus sentidos.